Bueno, buenas tardes o buenas noches. Hoy, continuando con el curso de Praxis Médico-Legal, hoy entramos a la séptima clase o a la séptima charla. Nos queda una última de repaso o de algunos temas que nos han quedado en el tintero, pero hoy vamos a ver unos temas eminentemente más prácticos, digamos, situaciones que se pueden presentar, sobre todo de dudas médico-legales, de algunas circunstancias clínicas, especialmente en la emergencia. Me parece que es donde más hincapié podemos hacer que se den estas circunstancias. Vamos a ver entonces, habíamos hablado ya bastante del modelo asistencial, el cambio que en los últimos 50 años se ha venido dando desde el paternalismo hacia la autonomía, el respeto del paciente y sus derechos, sobre todo el consentimiento como herramienta de la autonomía. Todo eso ya lo hemos conversado, pero hoy me quería referir un poco al otro polo, es decir, existen situaciones todavía vigentes y nada hace prever que vayan a desaparecer rápidamente, porque son situaciones a veces de urgencia, a veces de necesidad, de internaciones compulsivas o tratamientos contra la voluntad. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente de esto y qué sustento médico-legal tienen para el ejercicio de una internación o un tratamiento compulsivo, es decir, coercitivo, contra la voluntad, y aún entonces con una predominancia, como muchos lo ven, con una persistencia de aquel modelo paternalista, sobre todo el paternalismo en manos del Estado, porque en beneficio de la mayoría de la población o por el riesgo que pueden correr otros individuos, el Estado ha tomado la responsabilidad de autorizar o a veces de imponer determinadas internaciones o tratamientos involuntarios. De cualquier modo, creo que afiliándonos desde el punto de vista bioético y médico-legal al respeto a la autonomía de los pacientes, debemos limitar estas internaciones o tratamientos compulsivos a situaciones graves y claras, cuando existe peligro de vida para uno mismo, o especialmente, más aún, incluso para terceros, y en todo caso, ¿de qué se trata desde el punto de vista ético, médico, de la ética médica? Se trata de un paternalismo benevolente, basado en la beneficencia y protector de otras personas, protector de las terceras personas. La asistencia e internación compulsiva, por ejemplo, que se da en situaciones de enfermos psíquicos y de adictos, además de los infectos contagiosos, que en cierta manera lo hemos conversado por motivo de la pandemia que estamos transitando. Es decir, en enfermos mentales muchas veces es necesaria la hospitalización aún en contra de su voluntad, involuntaria. La reciente ley de salud mental, decimos reciente en el sentido de que 3 años para una ley es una ley relativamente nueva, la 19.529 de agosto del 2017, establece en su artículo 30 la posibilidad de la internación involuntaria. Para ello exige para tener en cuenta, ¿no?, que exige 2 premisas. Una, la existencia de un riesgo inminente de vida, preferimos decir de un riesgo inminente de muerte o de perder la vida, para la persona o para terceros. Y B, la otra premisa, afectación de la capacidad de juicio de ese paciente, es decir, que el tratamiento está indicado siempre y cuando haya chances de mejorar esa situación del paciente y sea un tratamiento a aplicarse mediante hospitalización, es decir, no ya en domicilio, sino que requiere la internación. Entonces allí se puede proceder a la internación compulsiva si se dan estos dos prerequisitos. Repito, riesgo inminente de vida, de pérdida de la vida, y afectación de la capacidad de juicio que debe ser tratada, y fundamentalmente que debe ser tratada mediante la internación.
A su vez, el siguiente artículo, el 31 de esta ley, dispone las formalidades para llevar adelante esta internación involuntaria. También son dos formalidades que hay que tener presente. Que firme un familiar, es decir, que alguien dé el consentimiento, si no hay un familiar, el allegado o el representante legal, y que haya un dictamen profesional. Ahí está el rol nuestro de hacer la indicación de internación en un informe profesional, un informe de una receta que lleve la indicación de internación con la firma avalando que se cumple con los dos prerequisitos, que había riesgo de vida y que es necesaria la internación. A eso se le llama dictamen profesional que debe firmar el médico que está asistiendo. Así que por ahí hemos visto brevemente, pero en forma clara, eso espero, la internación involuntaria en personas con afectación de la salud mental. Ahora, otro ejemplo es muy propio de este momento, internación compulsiva en infectos contagiosos. Allí la base viene desde el año 1934 en la Ley Orgánica de Salud Mental, de Salud Pública, perdón, la Ley Orgánica de Salud Pública, la 9202, que ya la hemos citado en alguna oportunidad. Justamente cuando hablábamos de la pandemia, citábamos esta ley y la ley del Sistema Nacional de Emergencias, que permite, sobre todo la 9202 en su artículo segundo, la internación, incluso la cuarentena obligatoria de personas que son contagiantes para los demás. Son disposiciones de epidemiología del Ministerio, son enfermedades de denuncia obligatoria, las llamadas cuarentenables, y a su vez también permite esta ley establecer o atenerse al Reglamento Sanitario Internacional con el cierre de fronteras. Bueno, está todo muy presente en el momento actual. Y tiene una connotación penal. El Código Penal uruguayo establece un delito en el artículo 224, que castiga con prisión a quien viola estas disposiciones sanitarias. Claro, el tema a veces es la prueba en cuanto a que violó esas disposiciones sanitarias e introdujo una epidemia. A veces hay problemas probatorios, incluso hay en el Parlamento un proyecto de delito de riesgo, de peligro, que no sería necesaria la prueba, solo el hecho de poner en peligro la situación sanitaria podría ser sancionado eventualmente con este artículo del 224 del Código Penal. Pero los delitos de peligro son resistidos por la doctrina penal imperante, por la cátedra. Por lo tanto, no sabemos si ese proyecto va a prosperar. Lo que sí está claro que está vigente y que es perfectamente aplicable es lo que está establecido en el Código Penal cuando no se respetan entonces las ordenanzas, los reglamentos y las disposiciones reglamentarias de las internaciones compulsivas en enfermos infecto o contagiosos. Es decir, cuando ya no hay voluntad de dar cumplimiento por su sola responsabilidad, sino que hay que proceder a una medida coercitiva o compulsiva. Bien, otra disposición interesante es cuando se trata de niños o adolescentes, que el juez de niñez, de adolescencia, el juez de menores, el juez de violencia doméstica también, el juez de violencia, juzgados especializados en violencia, puede aplicar en determinadas circunstancias internación compulsiva o internación involuntaria de adolescentes, según el artículo 120-7 del Código, que sustituye a los anteriores artículos 121, 122 y 123, que hablaba de distintas posibilidades, si había o no consentimiento de los padres, si había o no riesgo para el menor. Bueno, hoy el 120-7 es bastante más amplio, más discrecional, para que el juez pueda internar a este tipo de chicos, de adolescentes, y sobre todo en especial referencia a situaciones de drogadicción de niños y adolescentes. Así que hemos visto enfermo mental, hemos visto infecto contagioso,
y niños y adolescentes, en referencia especialmente a la drogadicción, que un juez de menores puede internarlo. También aquí se precisa el certificado médico, ¿verdad? El dictamen de un profesional. La ley de violencia doméstica, 17.500, está mal ahí, 17.514. Disculpen, vamos a corregir, 17.514, quedó mal, saltó un 5 en vez de un 1, el segundo 5 está mal. Bien, la ley de violencia doméstica ha sido en parte derogada por la nueva ley integral de violencia basada en género, que derogó los artículos a partir del 24 al 29 de esta ley de violencia doméstica, pero esta ley faculta, eso sigue vigente, faculta al juez de familia, también como veíamos con los menores, pero acá es con adultos, imponer tratamientos compulsivos a el agresor, es decir, al victimario. No es nada sencillo el tratamiento de los victimarios, pero hay que emprenderlo, y de hecho hay algunas organizaciones que se están dedicando no solo a las víctimas, sino a los victimarios. Y el juez puede, como decíamos, imponerles tratamiento en forma involuntaria. En general, los tratamientos involuntarios están llevados al fracaso, pero no están así. En algunos casos, como está impuesta la necesidad que vaya, porque tiene que presentar formalmente al juzgado la constancia de concurrencia, muchas veces después de empezar a concurrir, como se dice vulgarmente, enganchan con el tratamiento, y realmente ha sido positiva la experiencia en el sentido de prevenir nuevos ataques o nuevas agresiones, que no solo pase entonces por la colocación de la pulsera, por la orden de no acercamiento, sino además un tratamiento. Esto también el juez lo hace basado en certificados médicos, sobre todo de el grupo de asesores que tiene, entre los cuales hay asistentes de servicio social, psicólogo y médico legista en el equipo pericial que tienen los juzgados de familia en Montevideo. Pero en el interior puede ser cualquier otro médico, fundamentalmente el médico forense, pero también cualquier otro médico que permita que el juez pueda imponer estos tratamientos. Así que en violencia doméstica hay concretamente posibilidad de internación compulsiva. Y por último, un ejemplo un poco llamativo: en julio del 2011, un invierno muy frío, 27 de julio, habían muerto algunas personas en situación de calle por hipotermia. Sale una ley, la 18787, que tiene un artículo único. Es para personas en situación de calle, que también dispone la posibilidad de prestarles asistencia aún en contra de su voluntad. En general no se hace, se trata de que vayan por su propia voluntad, pero fíjense que el artículo único de esta ley prevé que las personas de cualquier edad que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgos graves de enfermedad o incluso riesgo de muerte, aquí habla de riesgo de muerte, es mejor, ¿verdad?, que lo que leíamos antes de riesgo de vida. Me gusta más que se diga de riesgo de muerte. Podrán ser llevadas a refugios o a otros lugares donde se pueda ser asistidas adecuadamente, aún sin que presten su consentimiento. Eso es lo que está subrayado, lo que está en negrita, es decir, aún sin consentimiento, quiere decir aún contra su voluntad. Pero nos va a exigir a ese equipo que está recorriendo la calle y viendo a los individuos o a los ciudadanos que están en una situación de intemperie completa, tiene que tener un médico que acredite por escrito, un certificado de los riesgos, como dice la ley, de enfermedad grave o de riesgo de vida, para que, el personal actuante, el Ministerio del Interior en general, conduzca a esta persona a un refugio. La ley termina diciendo que esto no implica la privación correccional de su libertad. No es que esté detenido, no es que esté preso, es para la asistencia por el riesgo de enfermedad grave o incluso de muerte. Sabemos que no es fácil hacer un certificado en este sentido, pero está contemplado por la ley
esta ley que la repetimos para que la tengan presente, 18787, permite entonces la internación compulsiva de personas en situación de calle. Así, terminando esta primera temática que les quería traer, de internaciones compulsivas, repasamos: enfermo mental peligroso para sí o para los demás, y que la internación sea una medida favorable para su tratamiento. Segunda, drogadicción en los niños y adolescentes. Tercera, infectos contagiosos. Cuarta, violencia doméstica. Y quinta, esta posibilidad de personas en situación de calle. Por allí vamos terminando entonces la internación compulsiva, diciendo que el acto médico es siempre un acto ético y jurídico, y que personalmente creemos que la internación voluntaria debe ser entonces la excepción, la excepción, y su objetivo es salvaguardar la propia salud o la asistencia de esa persona y la de terceros. ¿Tá? Debe evitarse el uso inadecuado entonces de internaciones médicas con fines no médicos, así como los exámenes corporales, aunque se los pueda denominar mínimas intervenciones corporales, como lo hace el nuevo Código del Proceso Penal, pero eso sería más para los médicos peritos o médicos forenses, que el nuevo código, les comento, permite alguna intervención sin consentimiento del imputado o del indagado, siempre que sean intervenciones mínimas corporales, que no sabemos bien a qué se refiere, y nosotros creemos que desde el punto de vista ético eso es muy cuestionable. Siempre debería haber consentimiento. Bueno, por ahí terminamos entonces con este primer tema, y podríamos avanzar hacia otro tema de connotación práctica también. ¿Cerramos acá? Bien, este sería el último quizás. No sé si lo pones tú. Vamos a poner como segundo tema. Con la charla de hoy y con algunos problemas prácticos de la práctica, sobre todo de la emergencia, de la puerta, de la práctica diaria, digamos, o muy frecuente. Un tema que siempre se nos consulta y en el cual queremos aclarar algunos conceptos médico-legales es el de la ebriedad. La ebriedad etílica se caracteriza por un síndrome ebrioso debido al alcohol, pero debemos partir de la base que el síndrome ebrioso en sí mismo reconoce múltiples etiologías. Por supuesto que la más frecuente, en más del 90% de los casos, la etiología del síndrome ebrioso va a ser etílica o por alcohol. Pero veamos que un traumatismo de cráneo puede dar ciertas alteraciones en el equilibrio parecidas a la ebriedad etílica, algunas afectaciones neurológicas, sobre todo a nivel vestibular, de los canales semicirculares, ¿verdad? Puede haber otros tipos de ebriedad, por ejemplo, barbitúrica, canábica, por marihuana, digamos, por otros psicofármacos, por otras drogas, pero fundamentalmente vamos a hacer referencia al alcohol etílico en este momento, y después veremos algo sobre las drogas. Después, a continuación de la ebriedad etílica, veremos algunas connotaciones más de estas connotaciones prácticas, médico-legales prácticas que les traje en el día de hoy. La ebriedad etílica es la más frecuente intoxicación en el ser humano. Todos la conocemos, es la intoxicación aguda entonces más frecuente del humano, ¿sí? La frecuencia de consumo se describe que la ebriedad ocasional es la más frecuente de todas. Allí hay una estadística que muestra un 62%, pero algunas veces es diaria o semanal, le sigue la semanal, luego la diaria, la mensual, quincenal, y bueno, y es muy bajo el porcentaje de otro tipo de ebriedad, incluso se dice 0% anual, es decir, que siempre alguna ebriedad en el año se ha computado, ¿verdad?
en esta encuesta que fue hecha en la Universidad de San Pablo, recuerdo, a estudiantes. Y fíjense qué alta la ebriedad ocasional, ¿no? Y después le seguía la semanal, una vez por semana, los fines de semana. Bueno, ese estudio, que ya es un poco antiguo, mostraba además una dependencia al alcohol muy alta, de cerca del 70%, perdón, de uso de alcohol, una dependencia del 12%, dependencia al tabaco, dependencia a la marihuana y a benzodiazepinas, en un porcentaje ya menor. Hoy en día, alcohol, tabaco, marihuana y cocaína son los más frecuentes. Ahí tienen algunas imágenes de personas intoxicadas, quizás por alcohol y algo más, ¿verdad? Porque ahí el que está abajo es probable que sufra, o el del medio, una asfixia de tipo postural, ¿no? O compresiva, por compresión toracoabdominal. Bueno, Uruguay tiene un alto consumo de alcohol. En los países de América Latina, se lo sitúa entre el sexto o séptimo lugar. Chile, si incluimos Estados Unidos sería el segundo, Costa Rica, Brasil y Uruguay. El consumo de alcohol per cápita es alrededor de 11 a 12 litros por año, de alcohol absoluto, ¿no? De alcohol 96 grados, es decir, alcohol, 11 litros por año. En adultos masculinos, eso sería promedio hombre-mujer, en adultos masculinos es más. Probablemente, según lo que se ha podido saber a través de las ventas de alcohol, 15 litros por año, pero puede ser más alto porque hay mucho consumo clandestino que no se registra. 15 litros de alcohol por año. Hay algunos mitos respecto al alcohol, que no todos son totalmente falsos, algunos parten de un cierto grado de veracidad y se transmiten y bueno, se exageran, como por ejemplo, bueno, que el azúcar reduce, o algunos dicen que el azúcar aumenta el nivel de alcoholemia. En realidad el azúcar puede favorecer la absorción, estaría más a favor que aumenta el nivel de alcoholemia. Que el café provoca una absorción rápida, bueno, en realidad el café es un estimulante, podría oponerse a alguna de las funciones del alcohol, que el alcohol es un depresor. El beber mucha agua facilita la eliminación de alcohol. Bueno, no es tan claro eso, pero bueno, de alguna forma aumenta la diuresis y podría diluir algo la cantidad de alcohol, pero es falso también creerse que por bebiendo mucha agua no vamos a tener una alcoholemia que nos comprometa. Que el comer chicles provoca errores en los espirómetros. No, los espirómetros detectan realmente solo la reacción química es al alcohol. Que beber aceite genera una capa que impide el pasaje de alcohol a la sangre. Bueno, en realidad no es que lo impida. Las comidas, y sobre todo las que son ricas en lípidos, retardan la absorción gástrica del alcohol. El alcohol tiene una curiosidad, que es que, perdón que se me fue, no sé dónde estoy, a ver, me pasé, vamos para atrás. Estábamos acá, perdón que esto lo vimos, estábamos acá. Les decía que el aceite o los lípidos genera un retardo en la absorción del alcohol a nivel gástrico. Y les decía que el alcohol tiene una particularidad, que es una de las o prácticamente la única sustancia que se absorbe a nivel gástrico. No a nivel se sigue absorbiendo a nivel duodenal, pero a nivel gástrico es muy característico que se absorba. Si tomo vitamina B, vitamina B6 o B12, el alcohol no me afecta. Bueno, eso no tiene tampoco demasiada base científica. Algunos estiman que puede disminuir, que puede aumentar el metabolismo y disminuir el grado de intoxicación alcohólica. Pero realmente son mitos, como dice Toledo. Bien, Francisco Toledo es un autor español que ha trabajado mucho el tema del alcohol y tránsito, y accidentes de tránsito, o de tráfico, como dicen ellos. En realidad, en España usan tanto como sinónimos tránsito y tráfico. Aquí tráfico lo reservamos más para el contrabando de sustancias o el pasaje de sustancias, y tránsito para los vehículos, ¿no? Siniestros de tránsito. Bueno, alta incidencia de alcohol en suicidios, sí. Independientemente del método suicida, encontramos alcoholemias positivas.
¿eh? ¿Alta incidencia de alcohol en violencia doméstica? Sí. No es el generador de la violencia, pero sí puede ser el facilitador o el disparador de una conducta agresiva. ¿Gran número de siniestros de tránsito? Sí. Bueno, esto ha bajado a través de la legislación y del control que exige alcoholemia cero. Pero con todo hay todavía accidentes de tránsito graves, siniestros graves, donde el conductor o los conductores tienen alcoholemias positivas. Esto da muertes, secuelas, daños materiales y gastos en atención médica, obviamente que sí. En cuanto a los siniestros asociados al alcohol, Chile, Estados Unidos y Costa Rica tenían el 40%. Uruguay, antes de los controles, habíamos hecho un estudio estadístico en morgue judicial de todos los fallecidos en siniestro de tránsito y nos daba un 38% de alcoholemias positivas y altas, por encima de 0,8 gramos por litro. Eso, por suerte, se ha abatido. No abatido a cero, pero sí disminuido en forma muy considerable. Portugal, España, todos los países tienen alto índice de siniestros con alcohol. Incluso en Europa, en la mayoría de los países, la cifra permitida no es alcoholemia cero. Ellos tienen 0,5 o 0,8. Bien, esta muestra allí cómo con más de 0,5 el número de casos trepa rápidamente. Alcoholemia negativa, hay pocos accidentes, y alcoholemias de menos de 0,5 son relativamente bajas, pero con más de 0,5 gramos por litro aumentan rápidamente los siniestros. El tema es que uno, por ejemplo, va en la ruta o en esta calle y empieza a achicar el campo visual. A ver visión borrosa y disminución del campo visual. A veces escotomas, momentos que no ve. Y posteriormente, si va de noche, el reflejo pupilar enlentecido hace que la persona se encandile. Quien tenga una alcoholemia positiva tiene un reflejo pupilar más lento y por eso el encandilamiento. Así que son todos factores importantes para la siniestralidad. Pero yo lo que me quería concretar más es cómo hacer el diagnóstico correcto de la ebriedad, decir que una persona está o no ebria. Creo que hay tres parámetros fundamentales. El examen clínico, no debemos olvidar el examen clínico, los métodos bioquímicos y la noción del consumo. Es muy importante las tres cosas: el interrogatorio con la noción de consumo, interrogatorio a él y de repente a los allegados o a los amigos sobre qué ha consumido, con qué velocidad consumió y qué tipo de bebida, luego el examen clínico y luego la paraclínica. La noción entonces de consumo es importante. ¿Qué tipo de alcohol, qué tipo de bebida, qué cantidad y con qué velocidad? No es lo mismo tomarlo lentamente a lo largo de muchas horas que tomarlo en media hora, en 20 minutos, la misma cantidad. Es bien distinta el grado de alcoholemia alcanzado en razón de la velocidad, que no permite, por ejemplo, que el hígado metabolice. El hígado tiene una constante, un coeficiente de metabolización. Y si lo hacemos lentamente, quizás estemos más cerca de una compensación a través de la metabolización. Bien, en cuanto al tipo de bebidas, traje algún esquema así un poco simple, donde la cerveza, la sidra, tienen desde un 1%, no son totalmente analcohólicas, algo tienen, hasta el 8%. Ahora hay últimamente cerveza que dicen que tiene 0 grado, pero incluso las que se propagandeaban como carentes de alcohol tenían alguna traza de alcohol, de 1 a 8. El vino y el vermú un poco más, de 10 a 20. Bueno, a 20 sería un vino ya Oporto, por ejemplo. Y después las destiladas, el whisky, el coñac, pueden llegar a 40, 50%. El 43% es lo más común de las destiladas. Hay una situación intermedia que son los licores, donde es una
fermentación a la que se le agrega azúcar, que puede andar en unos porcentajes altos, incluso por encima del 20%. Bien. Eso en cuanto a la noción de bebida, a la cantidad y a la velocidad, tener en cuenta eso. Luego pasar al examen clínico, que es de gran importancia, ¿eh? Porque la clínica nos va a dar si presenta o no un síndrome ebrioso, ¿eh? Y cuál es la causa de ese síndrome ebrioso la vamos a tener que asegurar con la paraclínica, pero fundamentalmente referirnos a si la ebriedad es semiplena o plena desde el punto de vista legal es muy importante. Le llaman o se le llama semiplena desde la medicina legal a cuando todavía no ha perdido conciencia y voluntad, y plena cuando ya está con una desorientación o una confusión mental. Las repercusiones incluso jurídico-penales son bien distintas. Y el tercer sustento era el método bioquímico, ¿eh? Después vemos un poco cómo hacemos el examen clínico, pero el método bioquímico ustedes tienen alcoholemias, fundamentalmente, alcoholurias, podría dosificarse también alcohol en sudor o alcohol en aire expirado, ¿eh? El espirómetro, que tiene una extrapolación que nos dice cuál sería la alcoholemia, pero en realidad es alcohol en aire expirado, ¿eh? Esto nos va a determinar la presencia de alcohol en la etiología del síndrome clínico que hemos examinado en el servicio de emergencia cuando nos traen al paciente, pero tampoco por sí sola la alcoholemia nos da seguridad sobre el grado de intoxicación, porque el grado de intoxicación, como les decía, entre semiplena y plena, para hablar en los términos jurídicos, se basa en el examen clínico, porque puede haber unas alcoholemias subclínicas, positivas, sí, y pueden estar infringiendo la reglamentación de tránsito, la ley de tránsito, pero desde el punto de vista jurídico penal del Código Penal es muy importante saber también cómo ha comprometido el grado de conciencia, ¿eh? Por eso es importante el examen. ¿Por qué más es importante también examinarlo? Porque no hay paralelismo bioquímico clínico, es decir, para determinada alcoholemia uno puede estar con un síndrome ebrioso, estar realmente ebrio, y otro no, tener una ebriedad subclínica. Así que depende mucho de la tolerancia, depende mucho del acostumbramiento, por lo tanto no hay un paralelismo entre lo clínico y lo bioquímico. Así que inferir cómo estaba según el porcentaje de alcoholemia es siempre muy aproximado. Sin duda el método más falible, después de la extracción de sangre, dicen unos autores japoneses, es el óculo analizador. Obviamente esto acá no se hace, es una tirilla y el resultado a través de vapores que se obtienen aproximando el reactivo al ojo, ¿eh? Realmente esto se lo traigo como una novedad que no ha sido usado en nuestro medio. El alcotest, es decir, el alcohol en aire expirado. Bueno, los nuevos aparatos ya nos dan la conversión de la cifra que tendría en sangre, la alcoholemia, ¿eh? en aire expirado. Bien. O sea que la determinación de alcohol se puede hacer en el vivo, directamente en sangre, alcoholemia, en aire expirado, alcoholuria o incluso en sudor, o como vimos también hasta en el vapor del globo ocular. Y en el cadáver, bueno, en los casos, esto es más para los forenses, usamos, incluso fuimos pioneros en usar la dosificación de alcohol en el humor vítreo. Aparte se puede usar bilis, líquido cefalorraquídeo y propiamente la sangre y la orina como también en el vivo. Bien, ¿cuáles son las variables que afectan a la alcoholemia? Ya dijimos la cantidad de alcohol ingerido, obviamente, saber en qué fase está, si es absortiva, si es de meseta o si es en la fase eliminativa, ya no toma más y empezó a eliminar. Bueno, eso hace variar la curva y vamos a ver un poco eso. La rapidez, ya lo dijimos, la velocidad de la ingesta, el tipo de alcohol ingerido, el tener el estómago vacío o lleno, la edad, la tolerancia, el sexo, no influye demasiado, pero en general tienen un poco más de resistencia el sexo masculino que el femenino. El peso, en general los que tienen más peso tienen un poco más de resistencia, porque el alcohol difunde a todos los tejidos. Y por lo tanto, bueno, si tienen más masa corporal, difunde en un
en un continente más amplio. La hora del día, hay quien relaciona también con factores atmosféricos, etcétera, y las circunstancias personales de la persona. Si está fatigado, cómo está, si está alegre, etcétera, o si está deprimido. Son circunstancias que podrían variar en algo. Allí tienen la curva clásica, donde hay una fase ascendente, absortiva, luego una meseta y luego una fase más lenta, descendente. Fíjense que en una alcoholemia que llegó a más de 2 gramos por litro, casi 2,5, 2,5 gramos por litro, es bastante alta, muy alta. Eso provoca en la mayoría de las personas un sueño profundo. Y bueno, y luego viene la fase descendente, donde después de 16, 17 horas ya prácticamente no se encuentra alcohol. Va bajando. En general, después de 8 horas, de un reposo de 8 horas, no se encuentra. Pero bueno, había llegado a una meseta muy alta. Las tablas que indican cómo estaría desde el punto de vista clínico, ustedes ven que hay espacios o franjas que se superponen. Una persona con 0,1 gramos por litro a 0,5 gramos por litro, la mayoría de esas personas tienen una fase subclínica. No van a encontrar el síndrome clínico ebrioso, pero con trastornos del equilibrio, con la disartria, etcétera, con la coordinación alterada. No, todavía no. Pero algunos van a estar un poco eufóricos. Ya con 0,3 algunos se muestran eufóricos. Y ven cómo se van superponiendo, porque con 1,2 gramos, hay pacientes que están eufóricos, pero hay otros que ya están más que eufóricos, están excitados. Y con 2,5 gramos, alguno sigue excitado, pero hay otros que ya están confundidos, ya están en una ebriedad plena, con desorientación, con confusión, con no saber, no estar ubicados en tiempo y espacio. Y con 3 gramos, algunos están en esa confusión, pero otros ya están estuporosos. Y con un poco más de 3 gramos, con 3,5 gramos, algunos están en coma, con 4 gramos algunos están en coma, mientras otros están estuporosos. Y con más de 4,5 gramos, si no hay otra causa de muerte, la muerte puede ser debida directamente al alcohol por depresión del centro respiratorio. Es un depresivo con marcha jacksoniana, es decir, desde la corteza hacia el tronco cerebral, y puede matar directamente el alcohol con alcoholemias superiores a 4,5. Yo he visto algún caso con alcoholemias de 6, 6,5, y he visto algunos que están vivos con 4,5, que han cometido algún delito. Recuerdo un ciclista que se subió a la bicicleta, obviamente se cayó y le pasó un auto por encima y falleció, y tenía 4,3 gramos de alcohol. Yo no sé cómo subió, porque según esta tabla estaría por lo menos podría estar estuporoso. Bueno, sin embargo, subió a su bicicleta y se trasladó. Esta es la tabla de Dubovsky, es antigua, de 1994, hay algunas actualizaciones, pero siguen siendo muy similares, y es una tabla que se usa a nivel médico-legal. Obviamente que cuando va subiendo la alcoholemia aumenta el riesgo de siniestro. Es una relación exponencial. O sea que el 0,5 gramos por litro tiene el doble de riesgo que el 0 gramos. Y el 1 gramo por litro tiene el doble de riesgo que el de 0,5 gramos por litro. Porque los riesgos pueden ser incluso fíjense ahí, de asfixia postural o posicional, por hiperflexión del cuello y porque la cabeza está por debajo del diafragma. Eso puede darle una muerte por asfixia. Sin embargo, el otro, que pudo haber tomado lo mismo, está en otro estado, está dormido. La determinación de la alcoholemia retrógrada es todo un problema, porque nos dicen, pero a mí me hicieron la alcoholemia ahora, pero el siniestro, el choque que tuve con el vehículo fue hace 1 hora o 2 horas. Bueno, lo que se sabe es que la remoción sanguínea del alcohol por metabolización hepática es aproximadamente 0,2 gramos por litro por hora. De esa forma se podría hacer un cálculo retrógrado, pero esto es más para el ambiente pericial, no tanto para la finalidad de este curso, que es más para médicos jóvenes y médicos de medicina
general o médicos de emergencia, y no vamos a entrar en detalles de cómo hacer el cálculo hacia atrás, pero bueno, según el resultado que tenemos ahora, sabiendo la remoción, el índice, la velocidad de remoción del hígado, de metabolización del hígado, podemos hacer un cálculo retrógrado que no en todos los tribunales judiciales es aceptado, porque es variable también, es variable. Bueno, ¿cómo fue evolucionando Uruguay con el tema de la alcoholemia legal? En vehículos particulares, cuando se legalizó, se penalizó, digamos, el conducir vehículos por encima de 0,8 gramos por litro. Eso duró unos 3 años, luego se quedó en 0,3, y últimamente, con el artículo 45 de la última ley, que es la 18.191, pasó a la alcoholemia cero. Hay de vez en cuando alguna iniciativa de discutir esto de la alcoholemia cero, pero realmente, en lo que me es personal, me parece que ha sido una medida muy a favor de la prevención de accidentes por ebriedad. La prueba espirométrica es una prueba entonces que, si es positiva, hoy en día habilita a que el involucrado, como garantía para él mismo, pueda solicitar. No todos lo saben, esto es bueno saberlo y leerlo en la ley, que puedo solicitar una alcoholemia, es decir, una extracción de sangre venosa, para arribar sin género de dudas a cuál es el tenor de alcohol etílico en sangre, o una verdadera alcoholemia, porque la otra, le digo, es alcohol en aire expirado, que se extrapola. Y bueno, tenemos el derecho garantista de la ley de pedir una nueva espirometría, o que sea como conducidos a un lugar de asistencia donde se nos pueda hacer una alcoholemia, para el diagnóstico de ebriedad etílica. El examen clínico, que lo habíamos mencionado, fundamentalmente se orienta a la conciencia y la alteración de la motricidad y su coordinación. Así, por ejemplo, el examen debe ser bien completo. Empezaríamos con describir el color de la cara, si tiene signos o no de vómitos, si está vomitando, si tiene aliento alcohólico. El hálito o aliento alcohólico es una parte más del examen, pero no es la fundamental. Incluso puede ser muy bien cuestionado como diagnóstico de ebriedad la sola presencia de aliento alcohólico, porque es una cuestión muy subjetiva, sentir el olor, porque además puede ser a veces confundida con aliento cetónico, y lo fundamental es examinar las pruebas de coordinación, de marcha, de comportamiento, es decir, luego de describir cara, signos de existencia de vómitos o vómitos, las vestimentas, el comportamiento, quiere decir si está excitado, si está inquieto, o si está soporoso, si se duerme, etcétera, si insulta, a veces están verborrágicos y además insultan. Hacemos las pruebas de coordinación motriz. Marcha, signo de Romberg, marcha sobre una línea, prueba dedo-dedo para la coordinación, índice-nariz, talón-rodilla, y el levantamiento de pequeños objetos. A veces ponemos una moneda en el piso y realmente, si está ebrio, no la puede levantar. Lo más probable es que se caiga, que tengamos que levantar luego al propio paciente. Signos oculares, la reacción pupilar lenta a la luz, el nistagmo, también, que aparece a la mirada lateral, el lenguaje, puede estar, como les decía, verborrágico, insultando, etcétera. El estado de conciencia, la vigilia, la orientación temporoespacial, el discernimiento y la capacidad de cálculo de alguna cuenta matemática. Por ejemplo, le preguntamos, bueno, si usted tiene 100 pesos y va a comprar algo que le cuesta 15, ¿cuánto le quedan? Y bueno, si nos contesta bien, 85, bueno, y si después compra algo que le cuesta 7 pesos, ¿cuánto le queda? Vamos a ver cómo contesta, etcétera. 78, bueno. Alcoholemia. Luego del examen clínico se saca una muestra de sangre venosa. No usar alcohol en la piel, porque nos pueden cuestionar después que las trazas de alcohol puede estar dada por haber pasado la aguja a través de una superficie que tenía alcohol. Se recomienda entonces usar otro antiséptico.
ya sea peróxido de hidrógeno o, 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 bueno, cualquier otro antiséptico. Clorexidina, bueno, cualquier antiséptico. Entonces sacamos 10 mililitros de sangre. Tratar de llenar esa sangre, tratar de ponerla en un tubo que quede completamente lleno, que no tenga una cámara de aire grande, porque ahí se puede evaporar. En un tubo, por ejemplo, un Vacutainer, que ya tiene un preservador o un anticoagulante, y herméticamente tapado. La muestra será enviada rápidamente al laboratorio, y bueno, no todos los laboratorios hacen alcoholemia, pero hay que tratar de insistir en que se haga, y se puede hacer incluso si ya tiene una connotación médico-legal a través de la orden del fiscal en el Instituto Técnico Forense, en el Laboratorio de Toxicología. Bueno, siempre cuidando que la inviolabilidad de la muestra, es decir, asegurando la cadena de seguridad, entregando esa muestra a alguien que viene específicamente a buscarla autorizado, que nos firma el recibo y que a su vez nosotros le firmamos a él que lo retira. Bien, y lo identificamos plenamente. Con respecto al aliento alcohólico me voy a detener un minuto. El aliento alcohólico es un hallazgo que hay que tomarlo con mucha cautela. No hacer diagnóstico de ebriedad etílica solo por el aliento alcohólico. Puede ser confundido, como ya decíamos, pero aún siendo alcohólico puede ser la primera copa, puede ser incluso algún chocolate que tenga alcohol, etcétera, y el examen clínico nos muestra que no tiene un síndrome ebrioso, y habría que hacer una alcoholemia en ese caso, y bueno, nos pueden tirar abajo el diagnóstico por el aliento alcohólico, cuestionarlo. Si no se hizo alcoholemia, no se hizo examen clínico, nos van a cuestionar un diagnóstico que se base solo en el aliento alcohólico. Es decir, es un signo más, pero depende del olfato y la percepción de quien realiza el examen, ¿no? El examen que en realidad no lo realiza, porque si puso solo aliento alcohólico no es un examen completo. Bien, aquí ven la influencia del alcohol como es distinta según la persona. Bueno, aquí uno está dormido, el otro está saludando a los que pasan, etcétera. Probablemente también haya distintas variaciones según el consumo. Bueno, el diagnóstico errado hay que tener cuidado porque a veces se hace a la ligera, se hace apresuradamente. Por ejemplo, una persona que está con mucha ansiedad porque tuvo un siniestro, porque tuvo un choque, se baja del vehículo y está excitado, está verborrágico, y ya alguien dice está tomado, algo tomó, y en realidad si además tiene un traumatismo del cráneo, peor, porque puede tener algún trastorno de la marcha o del equilibrio, y entonces se toma como síndrome ebrioso o se lo cataloga de síndrome ebrioso alcohólico, cuando en realidad es un efecto traumático sobre su cerebro o un efecto psicológico, incluso por los nervios, por el estado especial que está viviendo, o tiene alguna afectación de otro tipo, a veces laberíntica o cerebelosa y no tóxica. Volvemos a lo del inicio. Más del 90% son ebriedades etílicas, pero hay algún otro tipo de ebriedad que no es etílica. Síndrome ebrioso no etílico. En conclusión, reafirmamos, cuando ustedes le solicitan o creen que es imprescindible para un buen tratamiento de la persona, saber con qué está intoxicado, qué le está pasando, un examen clínico completo, las pruebas bioquímicas y la noción de consumo. Eso es lo fundamental para hacer el diagnóstico de qué tipo de intoxicación tiene y si realmente tiene una intoxicación del tipo ebriedad etílica. Y reafirmamos, ya concluyendo, que el aliento alcohólico es insuficiente, diríamos, no tiene ningún valor médico-legal. Bueno, ahora podemos ver algún otro tema y podríamos pasar ya a sustancias adictivas, drogas, que muchas veces se dan en conjunto también con el alcohol, que no deja de ser también una sustancia adictiva. Vamos a esperar de ponerla.
Continuando entonces con estos aspectos prácticos, además de las internaciones compulsivas y del diagnóstico médico-legal de la ebriedad, vamos a conversar un poco sobre las sustancias que provocan adicción. Una mirada entonces médico-legal sobre las toxicofilias o la afiliación a drogas, con especial referencia a la pasta base de cocaína. Algunas de estas láminas parten de un trabajo que nos cedió gentilmente la doctora Paula Sarkisian, psiquiatra que trabajó en el tema. Hizo una monografía para su título de médico legista con este tema. Gentilmente nos prestó algunas láminas. Bueno, el motivo de preocupación de las drogas es mundial. Desde la segunda mitad del siglo pasado, la dimensión y el impacto, sobre todo en la juventud, la magnitud, consecuencias y dificultades de control, ha hecho esto un complejo fenómeno llamado hoy uso indebido de sustancias psicoactivas y sus trastornos relacionados. Queremos enfatizar la importancia de esto. Por supuesto que todos la conocen. Pero ¿qué genera? Genera desapegos, produce alteraciones en el desarrollo, deteriora el estado psicofísico, disfunciones familiares, disfunciones sociales, íntima relación con siniestralidad también, y desde el punto de vista médico-legal, además de los accidentes, homicidios, suicidios, violencia interpersonal, violencia doméstica y todo otro tipo de conflictos con la ley, a veces buscando o procurando la droga por esa necesidad de consumo. O sea, es un tema que me pareció importante traérselos para estas charlas de praxis médico-legal. Las sustancias psicoactivas se clasifican, esta es una vieja clasificación, todavía vigente en uso, en las alucinógenas o psicodislépticas, las estimulantes o psicoanalépticas o neurolépticas y sustancias depresoras o neurolépticos o psicolépticos. Los psicoanalépticos o estimulantes, depende a veces de la dosis, pueden transformarse en psicolépticos. Y las alucinógenas también a veces son estimulantes y también a veces son depresoras. O sea que este esquema es según la predominancia, pero es variable. Algunas sustancias tienen las tres funciones y algunas tienen, dependiente de la droga, cuál función es la principal. Bien. Estas sustancias le llamamos adictivas o drogas, en realidad droga es toda sustancia externa, incluso los fármacos son drogas, o los usados en la terapéutica. Estas sustancias no tienen un uso, bueno, hay una cannabis sí, medicamentosa, pero en general nos vamos a referir a las que no tienen un uso medicinal y provocan sin duda alteraciones en el sistema nervioso, que facilitan lo que hemos visto. Fíjense que se alteran la atención, la percepción visual, el campo visual, por ejemplo, la identificación de objetos, enlentecen el proceso de toda la información, disminuyen la evaluación del riesgo, alteran también la toma de decisiones, los reflejos, la toma de decisiones y el control sensorio-motor. Por lo tanto, al alterar todas estas funciones, es indudable que, por ejemplo, un siniestro de tránsito está fácilmente facilitado. El problema también es que el consumo ha bajado a la edad de la niñez. Ahí tienen fotos de algunos casos donde se ven niños ya consumiendo. El uso de sustancias entonces psicoactivas puede ser en un consumo, una experiencial, ocasional, puede ser ya más habitual, o puede ser el inveterado, el crónico, el que vive para consumir y siempre está dependiendo de la droga. Si no tiene la procura y si tiene la consume. Esa es la pérdida de libertad frente a la sustancia, el verdadero adicto. Algunos incluyen ya como adicto al habitual, pero en general se estima que el verdadero adicto es el que pierde la libertad frente a la abstinencia y no puede detenerse cuando está consumiendo, y si no tiene droga la procura. Ese es el adicto o inveterado o crónico.
Esa es una clasificación, pero hay otra que la OMS ha hecho mucho hincapié en ella, que es según la repercusión social. Habría un uso no problemático, tendríamos que preguntarnos cuál es el uso no problemático, el que no ocasiona ningún tipo de trastorno social, digamos, y el uso problemático, sobre todo relacionado con sustancias que ya veremos. Me voy a referir sobre todo a la pasta a base de cocaína, que frecuentemente se asocia con uso problemático y con trastornos sociales. El problemático, entonces, sus consecuencias son adversas, son repetidas, recurrentes, son importantes, significativas, porque lo lleva, por ejemplo, a no cumplir obligaciones, o a arriesgarse, ponerse en situaciones peligrosas, o a problemas médico-legales por el propio consumo. Ese sería principalmente consumo problemático. Por supuesto que puede caer en la dependencia, en el adicto, cuando los síntomas fisiológicos y conductuales lo hacen al individuo que persista en el consumo, que a pesar de que conozca muchas veces las consecuencias adversas, sobre todo con la pasta base de cocaína, no es una droga a la cual la quieran, a diferencia de otras que tienen sus defensores. Esta en general es mal vista por los propios consumidores, pero no tienen, han perdido la libertad de abstenerse y no la pueden dejar. Es el verdadero adicto. Por supuesto que si no la consume puede aparecer un síndrome que se llama de abstinencia, y lo otro que aparece muchas veces es que para tener los mismos efectos tiene que aumentar la dosis. Esa es la llamada tolerancia. Y un patrón compulsivo de consumo. Eso lo define bastante a la adicción, es decir, a esa pérdida de libertad de la que yo me refería. Una compulsión al consumo. Desde el punto de vista epidemiológico, en general se trata de una persona joven. Hay que tener en cuenta qué sustancia y hay que tener en cuenta el ambiente. Es un trípode, ¿no? Joven o paciente, podríamos decir, puede no ser joven, sustancia y ambiente. Las más usadas en Uruguay, bueno, el tabaco, que en general no tiene efectos psicodislépticos, no tiene los efectos que habíamos dicho, por eso es una cuestión un poco más, es un poco distinta, no es perturbador de la conciencia como las otras. El alcohol, la marihuana y la pasta base de cocaína son las más frecuentes, y hay que agregarle, además de la pasta base, el clorhidrato de cocaína, que realmente no es tan frecuente porque es la blanca es una droga ya más refinada y de mayor precio. Después le siguen los analgésicos, psicofármacos, la cocaína, clorhidrato, la blanca, el éxtasis ha ingresado también, y se usó y se sigue usando a veces el cogumelo, los hongos, especialmente el hongo que crece en la bosta del ganado, el tolueno, es decir, los cementos de zapatero, las naftas o hidrocarburos, y alguna, por ejemplo, tisana con floripón y otras que dan también, digamos, efectos alucinatorios. Otra característica del Uruguay es que muchos mezclan, es decir, alcohol con tal droga o tal droga con tal otra, es decir, el policonsumo. Las drogas más consumidas entonces son tabaco y alcohol. 52% de la población estudiantil la consume, quizás incluso un poco más, pero no todos lo declaran. El consumo de sustancias de venta, digamos, de venta que en un momento fue ilegal, hoy sabemos que hay venta legal, pero los más comunes, sacando el alcohol y el tabaco, se les llamaba ventas ilegales a los que no eran alcohol y tabaco. Ahí tenemos la cannabis y la pasta base de cocaína. Y es probable que haya, como les decía, un subregistro, que no quieran declarar que realmente consumen. El tabaco suele no considerarse psicoactivo, al menos no perturba en grado ostensible los sentidos y la realidad, pero sí es fuertemente adictivo. El que quiere dejar el cigarrillo sabe la adicción tan potente que tiene la nicotina. En general, las encuestas que ha habido de pacientes atendidos muestran que el 95% de los consumidores que tuvieron asistencia, por ejemplo, en el portal amarillo, consumían pasta base de cocaína.
y mucho menos eran, fíjense cuánto menos, 3,3%, eran consumidores de clorhidrato de cocaína, la cocaína pura. No consultaban o hay mucho menor consumo. La tendencia al policonsumo, como les dije, era evidente. El 80% consumían más de una sustancia. Por ejemplo, marihuana y pasta base. ¿Cuándo consultaban al médico? En general, cuando se producía la consulta al médico, en el interrogatorio surgía que ya venían consumiendo desde hace 2 a 3 años. O sea, hay un periodo de 2 a 3 años que no requieren asistencia médica, que no concurren al médico. La mayoría eran de sexo masculino y la edad promedio de los que ya habían hecho consulta médica andaba alrededor de los 20 años, 23 años. Bien. La mayoría solteros, desocupados. Ahí viene toda la situación social de estas personas. El 11% con familia propia constituida, pero el 45% tenían cierto grado de deterioro de vínculos familiares. Llegaba incluso al 92% los que referían vínculos familiares deteriorados. 45% que convivían con uno de los padres. 46% presentaban además una patología en la esfera psíquica, algún tipo de trastorno en la esfera psíquica. Esto llevaba a plantear la dualidad, la patología dual, y a cuestionarnos o a cuestionarse muchas veces si la droga había despertado algún trastorno psicopatológico o si el trastorno era la base para el consumo. Realmente se habla de dualidad, de trastorno dual. Finalmente el 60% de los casos en alguna oportunidad, y esto es lo médico legal, en alguna oportunidad habían sido detenidos o habían tenido que concurrir a declarar por algún conflicto con la ley. Más de la mitad, 60%. Ahí tienen algún ejemplo del Hospital de Clínicas, en la clínica otorrinolaringológica, donde se ven los efectos de la cocaína a nivel del tabique nasal, que llega a perforarlo, que llega incluso a destruir el tabique nasal, como en esta foto de más abajo a la derecha. Perforación, primero da una rinitis acuosa muy típica, el tabique está muy eritematoso, luego se hace una úlcera y finalmente se puede perforar. Ahí tienen la rinoscopía, donde ven la inflamación y la perforación. Ahí tienen otra. Incluso la destrucción del tabique. Fíjense, esta señora tenía una destrucción del tabique que se ve en la tomografía, su ausencia, su destrucción. Y hay una perforación. Eso es por cocaína afinada, digamos respirada, inspirada. La pasta base de cocaína es un producto intermediario, es más impuro, digamos, está en la cadena de producción del clorhidrato, pero es previo, está con muchas impurezas, y la característica es que es fumable. La otra no, o se diluye y se inyecta el clorhidrato, o se aspira las líneas de cocaína. Bien, en un esquema de la producción, ustedes tienen las hojas de coca y inmediatamente la pasta base, si juntan esas hojas de coca y se les agrega querosene o nafta, un hidrocarburo, una base alcalina y ácido sulfúrico y permanganato de potasio, y ahí aparece la pasta base. Luego, si sigue el laboratorio, ya precisarían otra etapa con acetona, eteretílico, amoníaco, ácido clorhídrico, aparece el clorhidrato de cocaína. Y allí después la cocaína, ese polvo blanco, bien, con bicarbonato de amoníaco y elevando a casi 100 grados de temperatura, aparecen unos cristales que estallan, que se llama, por el ruido que hacen se llama crack, que vuelve a ser fumable, porque el clorhidrato no es fumable. Y la free base, el riesgo de la free base es el clorhidrato con éter, pero hay que someterlo a 800 grados, lo cual ha provocado muchas veces el incendio del laboratorio. Es la base libre, eso es poco frecuente. En el año 2002, luego de la crisis económica,
había poca, en plena crisis había muy poca disponibilidad de cocaína y marihuana, y aparece la pasta base. Bajo precio, representaba bajo inversión y gran margen de ganancia para los que la comercializaban. Era una mercadería que le llaman una merca barata y que te pega más. Se conoce como pasta base, roca, lata, piedra, paco. Se fuma en diferentes dispositivos, que después les voy a mostrar algunos. Latas, pipas, coditos de PVC, de cañerías, tapitas perforadas con una lapicera, etcétera. A veces la mezclan con cenizas de tabaco para encenderla mejor y mantener el calor a fin de lograr que se volatilice mejor la droga. Muchas veces se mezcla con tabaco y a eso le llaman mono, o con marihuana y le llaman bazuco o marciano. Ahí tienen los coditos, las pipas, los distintos elementos usados. Por lo general está bastante adulterada, tiene cortes, pero esas adulteraciones le quitan potencia. Entonces, ¿qué pasa? Si tienen mucho talco, manitol o lactosa, la estiran para la venta, pero harina, polvo de ladrillo, hasta azúcar negra, azúcar morena, o incluso vidrio de un tubo de luz molido. Se han visto cualquier cosa. Pero esos cortes le quitan un poco potencia. Entonces acá viene otro problema, que se le añaden cortes que tengan actividad, para que sean estimulantes. Entonces se le añade anfetamina, cafeína, lidocaína, benzocaína, y entonces no sabemos muchas veces qué otras sustancias tienen también tóxicas y perjudiciales, ¿no? Con elevada toxicidad. Su elevada toxicidad entonces también depende no solo de su propia sustancia, sino de estos contaminantes, de estos cortes activos, y incluso del producto de la combustión. El mercado y el tráfico es a través de lágrimas o chasques, de medios, que ya es un tamaño más grande, o las tizas. Y luego el ladrillo, que el ladrillo es la unidad más grande, que ese es más que nada para el tráfico. El pasaje por la frontera con mulas, todo esto es muy conocido, y la venta en los que se llaman bocas de expendio de pasta base, y bueno, y los vendedores obtienen mucha ganancia, hasta un 200%, creo que es de los negocios que les deja más ganancia. Ahí tienen las lágrimas, las chiquitas que están en negro, las tizas, allá los chasques, y ahí abajo un ladrillo abierto mostrando la cantidad de droga. Las mulas a veces se identifican en los aeropuertos o en los hospitales, o incluso en las morgues, porque si se abre y se intoxica puede morir. Se abre un paquetito de estos, el tráfico de la droga embalada, el síndrome de cuerpo embalado, que provoca una intoxicación muy grave y puede ocasionar la muerte. Ahí tienen, por ejemplo, en una intervención quirúrgica, que se extrae del estómago, a veces del intestino, a veces está en el recto, la droga con la cual, o en sus vestimentas, en los zapatos, en distintas maniobras para pasarlo. Ahí hay una intervención quirúrgica donde se está sacando la droga. Ahí tienen a nivel de estómago, miren allí, esto es en una autopsia, miren abajo a la izquierda dos tizas abiertas, acá 3 tizas, y por allí en el intestino hay más, a través del estómago se ve, ¿no? Son cuadros graves. Ingresó entonces en el Uruguay después del 2002, su origen principal era de Bolivia y se instaló en nuestro país. El mercado, ustedes lo saben bien, que está basado en un reparto en domicilio, con distribuidores que se llaman bocas, distintos niveles de tráfico, etcétera. El destino casi siempre jóvenes y muy frecuentemente en estratos marginados. En cambio, la cocaína pura, el clorhidrato, se ve más en la alta sociedad, y la PVC, la pasta base, en baja sociedad, ¿no? Se comercializa en esas bocas, pero muchas veces a través del trueque también se llevan, cuando no hay dinero, se llevan determinadas
determinados productos de intercambio, incluso muchas veces frutos de hurtos, o los negocian en ferias vecinales o en otro lado para obtener dinero para la compra de la droga. Entonces ustedes lo conocen bien, no me voy a detener demasiado, pero es entonces en casas particulares donde se instalan muchas veces las bocas, donde el control policial muchas veces no puede entrar, sobre todo porque se comercializa de noche. Ustedes saben el tema de los allanamientos, ¿verdad? Y el otro problema es que se disputan el barrio, se disputan los clientes y casi siempre los vendedores tienen armas de fuego. Estar armado es casi la regla. Para cuidarse de no ser asaltado o a veces para ajustar cuentas, como dicen. Es decir, casi no se puede pensar en en la comercialización de drogas sin tener, como dicen ellos, un fierro, un arma. Comercializar PVC y otras sustancias sin contar con armas de fuego es casi impensable. Ahí está como refieren los traficantes. Tenemos fierro, arma de fuego, siempre. Si no, te la dan. Es una fija. Hay que cuidar el negocio y el barrio. Porque además también no solo cuidan su negocio, sino que también ejercen algún tipo de control y de sumisión del resto del barrio. Ahí están las formas de acercarse a la droga, con un mercado informal de objetos, a muchos de ellos hurtados, para conseguir dinero o para conseguir la droga mediante el trueque. Bien, se ha instalado entonces, a veces casi que digamos como una estrategia de supervivencia. Se calcula o se ha calculado que se gana 30 veces más vendiendo la droga que con un salario de un mercado laboral, aparte de las dificultades muchas veces para acceder al mercado laboral. Y no solo tiene el rol el comerciante de expender la droga, sino también un rol de tipo protector y un cierto reconocimiento social por el resto del barrio. Es decir, y no consumen. Los traficantes en general o consumen ocasionalmente o no consumen, ya que conocen las características de la droga y saben que no les conviene, que el negocio no sería rentable en el caso de ser consumidores. Como les decía, mayoritariamente se vende de noche. Eso también condiciona que el consumo mayor sea por la noche. Y bueno, son estrategias para la seguridad. En general tienen además pocas cantidades, el resto distribuida o escondida en otros lugares o en algún vecino de confianza por si viene alguien a allanarles. Pero además todavía está el tema del no allanamiento, de la prohibición del allanamiento nocturno. En la cárcel también se vinculan, de verdad. El encarcelamiento no es considerado como una limitante, sino que muchas veces pasa a ser el inicio de la venta de drogas. Y el riesgo de caer encarcelado, bueno, es el riesgo que tienen de perder en ese negocio. Es el precio que pagan por un buen negocio y por una mejor subsistencia. Actualmente, a partir del año 2005, aparece una leve reducción del uso de pasta base, pero han aparecido otras drogas, el éxtasis, por ejemplo, y bueno, otro tipo de consumos. También es cierto que se han encontrado ya laboratorios clandestinos. ¿tá? Las bocas han disminuido, han comenzado a ser denunciadas, pero hay otras drogas, no se olviden, cocaína más refinada y éxtasis también tienen su actual incidencia. Mezclada con alcohol se produce muchas veces un compuesto que se llama cocaetileno, porque la metabolización de la PVC, de la pasta base, es a nivel hepático y ese metabolito se une con el alcohol y provoca una nueva sustancia,
un nuevo metabolito que se llama cocaetileno, que tiene mucha toxicidad cerebral, cardiovascular y hepática. Dan daño hepatocelular indudable. Pero cuidado con el cocaetileno, además que da reacciones agresivas muy importantes. O sea que con el alcohol se aumenta su peligrosidad, podríamos decir. Es un poderoso estimulante, la PVC, del sistema nervioso. Provoca sensación de placer, actuando en el núcleo accumbens del tronco cerebral, y después esa sensación placentera da una euforia inicial, y cuando no se consume da una disforia, es decir, una sensación de malestar. Actúa también liberando catecolaminas, por eso son tan excitados o tan eufóricos al principio. Produce bloqueo de los canales de sodio, que explican también algunos de los efectos tóxicos cardiovascular y del sistema nervioso. Hemos visto alguna hemorragia suendocárdica a nivel cardíaco, a nivel suendocárdico por cocaína, por ejemplo. Y por éxtasis también puede haberlo. Por éxtasis puede haber un cuadro similar al golpe de calor, hipertermia, de tipo hipertermia maligna. El éxtasis es una metilanfetamina, que tuvo su conocimiento allá por 1940 o antes, y ahora reflotó, provocando muchas veces cuadros graves, de deshidratación y de necrosis tubular renal, etc. Por supuesto que la cocaína y la pasta base de cocaína tienen un efecto anestésico local. Muchas veces se explican algún tipo de lesiones por ese efecto anestésico. Incluso lo que decíamos de la perforación del tabique nasal es absolutamente indoloro. Dependen muchas veces los efectos de la impureza que tenga, de las adulteraciones que tenga, de las que ya hablamos algunas. También hay que tener en cuenta lo que decíamos de inicio: la droga, el consumidor y el ambiente. Eso tiene que ver con los perjuicios. Por ejemplo, el síndrome disfórico preconsumo, porque ya había consumido y ahora quiere consumir y aparece una disforia. Luego, la euforia del consumo, la disforia posterior, el consumo entonces trata de que no sea interrumpido, que sea continuo para no caer en ese estado tan desagradable, y se han descrito la aparición de psicosis y alucinaciones por pasta base de cocaína. Por supuesto que después del consumo aparece una fase postcrítica, post-efecto, que también ha sido denominada disforia post-consumo. Hay una preconsumo y una post-consumo. El gran poder adictivo parece que está relacionado, bueno, primero porque psicológicamente produce euforia, pero como se elimina rápido, aparece la disforia, que lleva a un patrón de consumo para no sentirse mal, un consumo francamente compulsivo. Entonces consume de corrido, son las llamadas corridas de consumo o emparrillamiento. Son días de consumo y luego, en esos días no se alimenta, o se alimenta muy mal, porque además tiene el efecto de la cocaína anoréxico. Se deshidrata, no duerme, y luego sí cae en una disforia post-consumo bastante grave. Por lo general, a veces tienen conciencia de lo que les está pasando y no pueden salirse, y hacen alguna maniobra para bajar, como dicen, o para disminuir los efectos de la abstinencia o del craving, ese deseo compulsivo. A ellos les llaman la fisura. Entonces, o toman psicofármacos, o alcohol, o marihuana, o combinan varias cosas, o incluso se cortan. Algunos también se bajan realizándose autoagresiones o cortes. Ahí tienen un brazo con cortes en un consumidor, y se había cortado incluso con una chapita de suero, de la tubuladura del suero. Puede producir, al igual que el clorhidrato de cocaína, los efectos clásicos de la cocaína: hipertensión arterial, edema pulmonar de una causa no muy clara, no es cardiogénico, hipertermia, ya lo dijimos, cardiopatía isquémica, rabdomiolisis, afecta también el riñón, convulsiones, y accidentes vasculares isquémicos o hemorrágicos
por los picos hipertensivos o porque hay también una hiperpermeabilidad vascular. El uso crónico da un gran adelgazamiento, puede dar enfermedades respiratorias, sobre todo por los cortes que decíamos agregados con, por ejemplo, talco u otras sustancias que pueden dar incluso fibrosis pulmonar o granulomas de cuerpo extraño, y las alteraciones neuropsiquiátricas a largo plazo, déficit de memoria, dificultad en la atención, comportamientos antisociales, desinterés laboral y académico, es decir, una apatía también en lo sexual, y se habla de el órgano blanco es indudablemente el cerebro, pero se habla de el área prefrontal, el lóbulo frontal, el área prefrontal, que da todas esas características y da esa ansiedad de hedonista, del placer inmediato, no proyecta a largo plazo. El consumo de PVC aumenta el riesgo de contraer hepatitis B, C, HIV, citomegalovirus, obviamente, y puede producir también, como es fumable y la consumen hasta las últimas trazas del cigarrillo, quemaduras bastante características en los labios y en los dedos. Actúa entonces a nivel cerebral, sobre todo a nivel prefrontal. Se fuma generalmente solitario, y si bien la perciben como una maldición, como una muerte lenta, dicen, me liquida, pero no puedo salir, con esto no puedo. Y solo lo probé porque estaba ahí, me ofrecieron, pintó. Esa es una diferencia clásica con otras drogas que en general son defendidas por el consumidor. Esta no es defendida. No se utiliza en general como potenciador de actividades placenteras como otras, por ejemplo, de actividades de índole sexual. No, se usa solamente como consumo propio. Por sí misma no produce una patología psiquiátrica, pero algunos hablan de que sí puede desencadenarla. Cambios conductuales severos, ya sea en el periodo de abstención, ya sea como consumo crónico, perdiendo la libertad de abstenerse. Parecería, según algunos autores, que puede precipitar o despertar una psicopatía latente. Lo que hablábamos hoy de la dualidad patológica o patogénica. En cuanto a lo médico legal, tiene un factor delictógeno, aumentan los delitos con estos consumos. Y en cierta forma sí, porque muchas veces cuando ya ha caído en la adicción, incluso tiene una compulsión a continuar el consumo y entonces no repara en frenos morales para obtener la droga, para cometer asaltos, para obtener dinero, etcétera, para consumir. Todos estos efectos, en principio, no tienen por qué relacionarse con una clase socioeconómica, porque así como pasta base está más en áreas marginales, la cocaína, el clorhidrato están en áreas en general más acomodadas, pero también provoca una serie de perjuicios. Entonces, concretándonos más en los aspectos médicos forenses, si bien es el psiquiatra forense el que va a evaluar más al encausado, con frecuencia primero un médico forense informa su primera impresión al juez o al fiscal actualmente sobre la necesidad de una consulta psiquiátrica urgente o una internación hospitalaria urgente. Y recordemos, ya lo dijimos en la primera parte de la charla de hoy, la internación compulsiva, de urgencia y ordenada por juez muchas veces. Bien, durante las corridas de consumo, el emparrillamiento, el individuo realiza, por ejemplo, grandes caminatas para obtener dinero, para adquirir nuevas dosis. Así, por ejemplo, obtiene objetos, hace trueques, digamos, tranzas, como dicen ellos. A veces hay es proclive el ejercicio de cierta prostitución o de hurtos. Todas estas son cosas médico-legales que hemos visto, o rapiñas o copamientos, muchas veces en forma impulsiva y otras veces un poco más planificadas, por esta
compulsión a la obtención de drogas. O sea que la actividad delictual muchas veces es respuesta a esa compulsión por consumo. Es un individuo, además, que muchas veces ya tiene comorbilidad psiquiátrica, como hemos repetido a lo largo de la charla, haciendo referencia a la patología dual. Otras veces la sustancia y su patrón de consumo favorecen o potencian trastornos psicopatológicos comórbidos primarios subyacentes, por ejemplo, que sea portador de un trastorno antisocial de la personalidad o lo que habíamos hablado de otros tipos de patología dual. También se mencionan como algunas de las condiciones que están en la base de estas conductas, no solo lo psicopatológico, sino lo social, el desapego, la disfunción familiar, las transformaciones de las redes familiares y socioculturales, de forma de no tener amparo, no tener apoyos, la sociedad del consumo, la ruptura entonces del tejido social y la exclusión social, que lo lleva a pertenecer a grupos marginados, excluidos. Con frecuencia también vemos casos mortales, jóvenes baleados desde una moto, con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, cuya muerte es por un homicidio que alguien le ha denominado ajuste de cuenta o guerra narco o familias enfrentadas. Menos veces se trata de suicidios, aunque también hemos visto, o accidentes, o por ejemplo homicidio con suicidio. Ahí tienen un antebrazo de una chica que había fallecido y que tenía una multiplicidad de punturas en el pliegue del codo para inyección de drogas. A veces queda la duda si es por sobredosis de tipo suicida o si es en una sobredosis accidental o etcétera. Y aquí está lo que, no sé si se ve bien, pero lo que yo les quería mostrar de la hemorragia, en este caso subepicárdica. Se ve ahí el nivel del epicardio. Una hemorragia que, a ver si la podemos señalar con el cursor, acá. Incluso aquí en la grasa que rodea la coronaria descendente, a la descendente anterior. Y aquí, en el ventrículo izquierdo. Eso es en una autopsia donde esto aquí, además tenía a nivel del tabique, esto puede explicar una muerte por una arritmia que la llevará a la muerte. O sea que en general, acá estamos hace unos años haciendo una necropsia, en general se trata de un cadáver joven, adelgazado, con falta de higiene, con tatuajes, pero los tatuajes, además, que hoy están tan de moda, muchas veces en estas personas son alusivos a sustancias psicoactivas o característicos, por ejemplo, de ambientes en reclusión, los 5 puntos que se tatúan, por ejemplo, a nivel de la tabaquera anatómica. Cicatrices antiguas o recientes, lesiones superficiales. Estas a veces son, por ejemplo, en los pies, porque las grandes caminatas que yo les decía procurando droga, o heridas producidas porque se han cortado. Bueno, ahora se me corrió. Ahí está. Heridas de arma blanca, de arma de fuego, riñas callejeras o directamente víctima de un homicidio por arma de fuego. Múltiples disparos a larga distancia, por ejemplo. Ahí tienen tatuajes sobre cortes carcelarios o cortes para bajarse, como decíamos. Lesiones en la planta de los pies por las caminatas, quemaduras en la mucosa oral y labios, coloración amarronada en los pulpejos de los dedos, el tabaco mezclado con la pasta base, la dentadura y las encías, por ejemplo, también amarronadas por los contaminantes, signos que orientan a la causa de muerte, obviamente, las heridas de arma de fuego, las heridas cortantes o punzantes, a veces algún ahorcamiento por sugestivo de suicidio por asfixia, o complicaciones agudas en un episodio de consumo, como pueden ser infartos de miocardio, insuficiencia respiratoria aguda, etc. Ahí tienen la dentadura, el tatuaje de 5 puntos, los cortes, y en el examen interno, bueno, el forense va a encontrar la sangre muy fluida y oscura como elemento de un síndrome asfíctico, quemaduras a veces en laringe y tráquea, y a nivel pulmonar, bueno, signos de asfixia, pulmones congestivos,
fibrosis pulmonar, a veces incluso hasta el patólogo puede encontrar granulomas pulmonares por talco, edema agudo de pulmón, procesos infecciosos, incluso, bueno, por las heridas puede haber neumomediastino, neumotoras, heridas del corazón, infarto de miocardio. Incluso alguna vez se ha visto disección de aorta por el empuje hipertensivo o miocarditis. En lo digestivo, bueno, lo general de asfixia, pero además hepatitis tóxica, úlceras gastroduodenal, infarto, intestino mesentérico, pancreatitis. Todos estos han sido hallazgos. Tumefacción o inflamación de la musculatura esquelética, y en cerebro, edema, hemorragias meningias e incluso hemorragias intraparenquimatosas, como hoy decíamos, a infartos isquémicos o hemorrágicos. Ahí tienen hemorragias meningias en drogadictos, y aquí tienen hemorragias parenquimatosas en consumidores de cocaína, consumo de cocaína. El estudio forense se completa con la anatomía patológica, el análisis toxicológico, y las muestras que se deben mandar por lo menos son sangre, orina, humor vítreo y otras. Hay que tener la noción del consumo reciente, porque ahí va a dar positivo hasta 48 horas después de y si es un crónico, si es un consumidor crónico, el positivo puede dar de metabolitos, pueden encontrarse hasta 10 días después, incluso muchas veces en la grasa cadavérica o en el hígado. Ahí tienen una tabla de la detección de drogas. Vieron que alcohol hoy vamos que entre las 7 y las 12 horas desaparece, anfetaminas 48 horas, y veamos ahí la cocaína, una semana o menos, los metabolitos 2 a 4 días, y así sucesivamente, otras drogas. Bien, creo que por ahí vamos terminando. Las consideraciones finales que me parece importante rescatarlas desde el punto de vista bioético es que con frecuencia los derechos de estos pacientes no se respetan, y eso está mal. Los pacientes son discriminados, no debe ser así, no se establece una adecuada relación médico-paciente. Desde el punto de vista ético son pacientes, cualquier persona tiene una dignidad intrínseca, independientemente de su conducta, deben ser tratados igual, con todos los medios adecuados, y desprendernos de prejuicios o no juzgarlos, y bueno, y no transgredir principios bioéticos y de normas de derecho médico como digamos la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia distributiva, la dignidad intrínseca de toda persona viva. El secreto muchas veces no se respeta. Si hay actos delictivos, tenemos un secreto profesional, no tenemos por qué comentar en los corredores, no tenemos por qué salir a hacer la denuncia. Podríamos hacer la denuncia como una objetivo de colaboración con la justicia, pero no estamos obligados. Sepamos que no estamos obligados, que tenemos el amparo del secreto profesional, que la justicia, la fiscalía, el Ministerio Público y Fiscal tiene sus medios para investigar, el Ministerio del Interior tiene sus medios para investigar, y que el médico tiene que actuar profesionalmente. Si quiere colaborar, perfecto, pero sepa que también puede ampararse en el secreto profesional, como vimos cuando hablamos de la confidencia y la protección de los datos personales en medicina. Las instituciones deberán formular denuncia obligatoria de los casos recibidos al Ministerio de Salud Pública, manteniendo el anonimato del usuario. Miren qué importante esta resolución del Ministerio, que mantiene el anonimato del usuario, es epidemiológica. Entonces exige un equipo especializado, multidisciplinario, para toda esta problemática y respetuosa de la bioética. Bien, con esto era el paso que yo les quería dar respecto de las adicciones. Si están de acuerdo, vemos un tema más breve que tiene que ver también con sustancias, que se llama sumisión química.
Bueno, para terminar con la charla de hoy, les quiero hablar brevemente, sin demasiada profundización, pero por lo menos para tener noción de una situación que pueden enfrentar, que es actual y que probablemente siga en aumento, que es la llamada sumisión química. ¿De qué se trata? Puede ser que les llegue alguna paciente, en general de sexo femenino, que ha sido agredida o que dice que fue agredida o que se sorprende que en su cuerpo nota que ha sido víctima de una agresión sexual y que esa agresión sexual ocurrió cuando ella no podía oponerse. ¿Por qué? Porque fue en una circunstancia de intoxicación no voluntaria, o aún siendo voluntaria no lo hacía con el propósito de mantener una relación sexual. De cualquier forma fue una relación abusiva y según lo que ella les va a relatar, eso se llama sumisión química, agresión sexual facilitada por drogas. O también puede haber sido robada, le robaron las pertenencias, etc. Vamos a ver ese tema porque es un tema de actualidad, relativamente nuevo, que a veces se mantiene en una atmósfera de confusión, pero que ha venido en aumento en la última década. Su definición más sencilla la ha dado el consenso de la Sociedad Francesa de Toxicología Analítica, allá por el 2003, y ha dicho: la administración de sustancias psicoactivas a una persona con fines delictivos o criminales. Es decir, involucra a todas las formas de una actividad sexual no consentida que ha sido facilitada por una administración oculta muchas veces o forzosa de una sustancia incapacitante o desinhibitoria por parte del agresor. También una actividad sexual, como decíamos de inicio, por un agresor con una víctima que está profundamente intoxicada por sus propias acciones, pero que no tenía el propósito de la relación sexual y ha sido sorprendida en su buena fe, digamos, una vez que ha estado intoxicada al punto de estar en un estado de inconsciencia o próximo a él, y después se sorprende que ha sido abusada. Ese es el concepto de sumisión química. Los datos poblacionales son escasos, pero por lo menos en 6 países europeos se habla de un 20% de mujeres adultas que han experimentado alguna forma de agresión sexual mediante el uso de sustancias. Las cifras son mucho menores en cuanto a agresiones a hombres, por eso yo les decía que casi siempre son pacientes femeninas que van a la consulta de ustedes o pueden ir y denuncian estas situaciones. Las denuncias policiales son escasas, pero pueden ir a la situación de consulta médica, sobre todo de puerta. El agresor puede ser una persona totalmente desconocida de la víctima, o por el contrario, y con mayor frecuencia, pertenecer a su entorno, lo que facilita la administración de la sustancia. Las víctimas habituales son mujeres jóvenes, de las cuales se abusa sexualmente. O también algunos casos han sido referidos de personas de edad avanzada para robos de los documentos de crédito, de las tarjetas, de cheques, para la obtención de firmas, o incluso algunas víctimas que son niños por alguna perversión de tipo pedofilia o paidofilia, es decir, perversiones sexuales con niños. La vía de administración de la sustancia la más frecuente es enmascarada en bebidas, sobre todo en café, en jugos de fruta o en cerveza. El perfil típico del agresor, ¿qué es lo que busca el agresor? Es una persona que busca sedar al otro, que a su vez no recuerde, que le provoque algún efecto de tipo alucinógeno o disinhibitorio, y que sea una sustancia, este es el propósito del agresor, es decir, buscar una sustancia de acción rápida,
pero de corta duración, para que no pueda ser identificada. Las sustancias de efectos muy característicos tampoco le gusta, porque pueden suscitar la identificación de la sustancia. Así que tiene que buscar sustancias de efectos no muy llamativos. La sustancia, ¿cómo la busca? En general la obtención es porque se trata de una sustancia de venta libre o venta por internet o medicamentos. Lo más común es el alcohol de venta libre o medicamentos o sustancias naturales como la atropina, como la escopolamina, como el GHB, sustancias que utiliza por estas características tan peculiares. Habitualmente por vía oral, como decíamos, con bebidas alcohólicas o con otro tipo de bebidas, jugos de fruta, cerveza, bueno, la cerveza es una bebida alcohólica, café, por ejemplo. Sustancias entonces de detección no fácil, detección difícil para el laboratorio, porque ya actuaron y muchas veces no quedan rastros. Y a su vez, lo ideal sería que sustancias fueran activas a bajas dosis. Bien. Desde el punto de vista farmacológico, lo que se han utilizado, lo que se ha visto, es algunas sustancias con efecto hipnótico, como el ácido gamma aminobutírico, o como el gamma hidroxibutírico, esos son bastante usados, o hipnóticos directamente, algunas de las benzodiazepinas, o antihistamínicos, neurolépticos y opioides o parecidos, sintéticos o semisintéticos, ketamina, por ejemplo, que provoquen amnesia. Eso sería también lo que busca algunos antagonistas colinérgicos. De vuelta, el gamma hidroxibutírico puede dar una amnesia. De vuelta, el ácido gamma aminobutírico, es decir, son de los más usados. Benzodiazepinas como el flunitrazepam, etcétera, son sustancias a las cuales ha recurrido este tipo de victimario o agresor. En realidad el panorama es amplio, pero los más comunes son el éxtasis líquido, que es el GHB generalmente, o propiamente la metilanfetamina, y otros como mezclados con alcohol, y otros como benzodiazepinas del tipo flunitrazepam. También hay quien usa alucinógenos, directamente el LSD, el mezcal, la mescalina, la psilocibina, pero nuevamente aparece el gamma hidroxibutírico, el éxtasis, la atropina, la escopolamina, la mescalina, las anfetaminas como el éxtasis. Todas estas, el etanol, pueden dar alucinaciones y pueden dar desinhibición. ¿Se acuerdan que el etanol, el alcohol etílico, en una primera etapa puede ser también desinhibitorio o euforizante? En la urgencia de adultos o pediátrica o en un servicio médico legal, bueno, viene la paciente y hay que tomar muestras. Una muestra que será conservada y otra que será entregada a quien venga, si se hace la denuncia, a quien venga a retirarla para la policía científica o para el laboratorio del Instituto Técnico Forense. O sea que 2 tubos con ETA, con anticoagulante, y podríamos sacar 2 tubos más para alcoholemia. Orina, cabellos, es muy importante lo de los cabellos porque vamos a hacer 2 determinaciones, una hora y otra 3 a 5 semanas después, que nos va a dar un control, porque la sustancia puede estar creciendo, saliendo en el crecimiento del cabello. Bueno, las muestras se conservan mientras no se procesan, los cabellos en ambiente seco, etcétera, y por supuesto se aplica todo el protocolo de agresión sexual porque puede haber rastros de semen o de determinadas restos epidérmicos debajo de las uñas, y si hubo algún tipo de resistencia a la víctima. En general no la hay, pero sí la búsqueda de a través de hisopos
la búsqueda de la presencia de esperma y también los test de infección o de transmisión sexual y de embarazo, test de gravidez y serología viral para descartar la transmisión de alguna infección de tipo de transmisión sexual. Bien, ¿qué pasa? El laboratorio hace un mapeo, un screening de las sustancias más frecuentes. Tendríamos que orientar que busque alcohol etílico, que busque benzodiazepinas y análogos, antihistamínicos, anticolinérgicos, GHB, ketamina, cannabinoides, opiáceos, opioides, cocaína, LSD y anfetaminas. Por lo menos que haga todo este panorama. El problema es que muchos se pueden haber metabolizado, depende de cuándo hizo la denuncia. A veces demoran en decidirse a hacer la denuncia. Estos casos, bueno, no crean que son ajenos a la realidad nuestra. Deben haber escuchado algún caso, incluso de una colega que en cierto momento dijo haber sido, ella admite haberse intoxicado por su propia voluntad, pero que después fuera abusada. Por lo menos es lo que ella denunciaba. Sustancias activas, entonces a bajas dosis, y que desaparecen rápido. Entonces son de difícilmente detectables por ser de bajas dosis y por desaparecer rápido. Y tener una vida media muy corta entonces. E incluso puede haber falsos negativos, sustancias que tienen cierto parentesco o que directamente son de producción endógena. Por ejemplo, algo de GHB poseemos endógenamente, es una enzima del sistema nervioso. Por lo tanto, dependerá también del análisis cuantitativo, porque por lo cualitativo solo podemos estar errando el diagnóstico. Y ese era disculpen que interrumpamos en forma abrupta, pero ese era lo que yo les quería transmitir en forma esquemática y sintética. Ya en el día de hoy, esta séptima charla nos llevó casi 2 horas, o prácticamente 2 horas, y creo que podemos dejar por acá. Y hemos visto 4 temas interesantes, a mi modo de ver, de la práctica diaria con connotaciones médico-legales. Internaciones compulsivas, ebriedad, adicciones, sustancias adictivas, y finalmente una perla al final, muy breve, pero interesante a mi modo de ver y de actualidad, y que alguna vez se le puede suscitar ese problema, que es la paciente, en general son de sexo femenino, que ha sido víctima o que denuncia haber sido víctima de una sumisión química. Sumisión química, algunos le han llamado sujeción química. Bueno, queda sujeta a la sustancia, pero más queda sumisa a la sustancia. Es una agresión, como vimos, sexual facilitada por drogas y o alcohol. Bueno, muchas gracias por hoy y nos vemos en la 8ª y última charla, donde haremos un repaso y algunos temas que nos han quedado colgados, porque el tiempo no siempre ha sido totalmente suficiente y otras veces las exposiciones tan largas son bastante agobiantes, así que en la próxima haremos un repaso de lo que nos ha faltado para cumplir con el programa. Muchas gracias nuevamente, hasta la próxima.